Marta Medina. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Tenemos 13 personas en la sala y vamos iniciando. Bueno, falta un minuto para que todo sea, esperemos, sea sincronizado. Sea a las 7 de la noche exactamente, estamos empezando, porque en cuanto podemos... llegó la hermana Ana Francisca. Entonces, ¿cómo es que digo yo? Descansa mi alma, porque cuando ya entra el profesor... ¿Ustedes alguna vez no han estado en un templo cuando el párroco se demora y se demora y se demora y qué agonía cuando no llega el padre a celebrar? Esas es unas... Sí, sí. Ana Aurora Torres, de mi comunidad, ¿qué es esa maravilla? Buenas noches. Y buenas noches, Luis Alberto, buenas noches para todos. Buenas noches, Dorita. Buenas noches. Buenas noches, Lucinda y todos. ¿Cómo han estado? Buenas noches. Bien, bien, Hermana Francisca, buenas noches. Francisca, buenas Hermana noches. Ana Francisca, buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Ya vamos llegando. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas Muy noches. bien. La hermana tiene un zarape nuevo. Está mostrando un zarape mexicano. Vean esa belleza. ¡Ajá! Eso es una belleza. No es nuevo, tiene años. Pero lo es saqué, lo Belrosita. rescaté. Es Belrosita. Sí. Es Belrosita. Es bien lavadito. Bueno, Bien cerramos todos nuestros Pero micrófonos. están por llegando favor. ya. Vamos en Sí, 16. cerramos todos nuestros micrófonos, por favor. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que todo, coloquemos esta escuela bajo la protección de la bienaventurada Virgen María. Y saludémosla esta noche con el piropo que a ella más le gusta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos esta noche sea para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Amén. Hermana, obviamente que su señoría conoce el himno del, ¿cómo es que se pronuncia? Acatistos, ¿sí? La catista, sí. Sí, es que es tan largo para alguna noche orar con él. Con esa oración, la iglesia ortodoxa le ora a la bienaventurada Madre con esa oración, ¿cierto, hermana? Con ese himno, es un himno. Es un himno hermoso. Bueno, saludamos a Vicente Belandi, a Nelcy Serrano, Marlene Galarza, la nueva rectora de Soacha. Muy bien, Marlene. Qué bien. ¿De dónde? ¿De qué colegio? No, es que son 8 rectores nuevos. Ya. Es el Entonces, lenguaje de cursillista. Sí. Lenguaje cursillista, hermano. Muy bien, hermana. Ya está encajando en nuestro club. Eso Por sí. eso está este de colores. Qué bueno. Oiga, ¿cómo será el día que nosotros podamos decir que una biblista y una teóloga de la talla de la hermana Ana Francisca fue al cursillo? Bendición de Dios. Yo he ido a cursillos. ¿Sí? Sí, pues eso hace ya muchos años. Una vez vine de África o no me acuerdo dónde estaba. Yo estaba fuera de Colombia. Y yo vine y una hermana tiene su hermano que es cursillista. Pero no, yo no sé cómo se llama. Sé que es la hermana Nidia, su hermano es cursillista. ¿Y a qué diócesis asistió? ¿Dónde? Aquí en Bogotá, cerca de la clínica Palermo. Ahí hay una... Sí. Ahí en la casa donde nos reunimos, hermano. Y nosotros vivimos como unas 5 casas después. Sí. Yo ahí viví el año pasado, antepasado. ¿Sí? Vea cómo son las cosas, Yo le había contado a María Teresa, creo a María Teresa, yo le había contado.
Y ahí, pues hace unos años nos invitaron y yo fui y estuve ahí y ahí fue cuando supe que el himno de ustedes era de colores, se visten los campos o los prados en la primavera. Hermana, es que yo fui allá a la casa suya, también invité a las otras hermanas al cursillo. Ya. Eso ¿Pero hace en qué año? No sé, yo solo viví un añito ahí hace 2 años. ¿Hace como 2 años? Tal vez más. Uf, no, debe ser mucho más. Bueno, ya ahorita estoy la aquí en hermana las ya. Américas, pero claro, Qué cuando se alegría. pueda, nos encontraremos. Claro que sí, claro que sí. Teniendo ahí en María- arquidiocesano a 4 o 5 casas. con razón que pasan por ahí las dominicas. Yo sí las veo. Yo que pasan por ahí de cuando en cuando. Pues Cuando vienen Palermo, digamos que en Palermo. Palermo estamos, hay Ajá. una casa. Detrás de Palermo hay otras 2 casas por ahí. Y ahí, la de ahí son como 3 casas que tenemos en el sector. Qué bueno. 3 comunidades, sí. Perfecto. El padre Marco Tulio está en sala, María Terán de Apartadó, que también está en sala, Roberto ya llegó. Bueno, entonces, como Padre dice... William está saliendo de la Eucaristía, estaba celebrando. Bueno, Debe estar llegando. entonces, como dice el catecismo, cuando llegaban todos, empezaba la Eucaristía. Entonces, hermana, los micrófonos son suyos. Bueno, entonces, esperando que llegue el padre William, ahí nos vamos turnando también. Bueno, Pues listo. nosotros, a ver, vamos a hacer como un recorder. ¿Y se acuerdan en qué semana estamos? Si vamos en el capítulo 5, finalizando el capítulo 5, ¿en qué semana del Evangelio de Juan deberíamos estar? Como en la cuarta, como en la... A ver, échenle cabeza. ¿En qué semana estaríamos? ¿La tercera? Tercera semana, sí. Estamos terminando la tercera semana. Sí, señor. Muy muy bien, Lucinda, muy bien. Muy bien. Y Nelcy, que no es Nelcy, pero bueno. Y Nelcy, que no es Nelcy. Entonces estamos terminando la tercera semana. Si nos vamos guiando así, decimos, uy, perfecto. Estamos terminando la tercera semana. ¿Y cuál era la fiesta de la tercera semana? Posiblemente Pentecostés. ¿Se acuerdan que dijimos? Sí, el posiblemente no está así. porque se reunían 2 grandes Rabinos sabios en la noche, a discutir. Entonces, ¿cierto? posiblemente estemos en la segunda semana. Muy bien, entonces, estamos en la tercera semana, en la tercera semana, posiblemente en la fiesta de Pentecostés, estamos terminándola y vamos a dar inicio ahora a la semana 6, a la semana 4, que es la mitad, el centro. Acuérdense de todo lo que el padre William nos hizo, los esquemas que él nos hizo, con lo de las semanas, la menorá que estaba como acostadita, y ahí se iban viendo las semanas. ¿Sí se acuerdan un poquito? Sí. Entonces vamos a entrar, ya todavía no, porque vamos a terminar bien el 5, por lo menos está lo último, ya llegó el rey William. No, estamos comenzando, rey William. Entonces estábamos recordando. Buenas noches para todos. Discúlpenme por la demora, pero es que tenía la misa a las 6 de la tarde y hoy es Santa Rosita de Lima. En el Perú se celebra hoy día. Qué maravilla. Santa Rosita, muy bien. Bueno, ya es Santa Rosita, Martincito y Juancito Macías. Bueno, entonces estaba diciendo que vamos a recordar en qué semana estamos. Ya recordamos que con el capítulo 5 terminamos. Con el capítulo 5 terminamos la tercera semana. Con el 6 vamos a iniciar la cuarta semana. Y ya salimos de la fiesta, la primera Pascua, luego estuvimos con Pentecostés y ya estamos próximos a iniciar la segunda Pascua. La segunda Pascua. Pero antes de irnos para allá, terminemos el capítulo 5. Entonces, el capítulo 5. Yo apago el micrófono por acá. ¿De quién será? ¿El de William? ¿Será? Por favor, cerramos los micrófonos. ¿Es tan amable? Ya. Entonces, nos habíamos quedado en el capítulo 5, terminando aquello de la piscina de Bethesda. Es decir, no hemos tomado del versículo 19 en adelante. Solo 2 palabritas o un momentico antes de que entremos al capítulo 6. Nos vamos a encontrar
en el capítulo 5, versículo 19 en adelante, que se podría tomar como una unidad, una gran unidad, hasta el versículo 47, con un discurso. No sé qué títulos tengan sus Biblias, pero podríamos decirle, como dice Shekel, la autoridad de Jesús del 19 hasta el 30, y luego el testimonio de Jesús del 31 al 47. O podemos darle otro título, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a empezar con el primero, que lo vamos a llamar un discurso cristológico. Y que iría del versículo 19 hasta el versículo 30. Lo vamos a llamar el discurso cristológico. Es un discurso porque Jesús le está hablando ¿a quién? A sus discípulos, ¿no? Jesús está hablando a otros que lo escuchan, a otros, o al grupo que lo está escuchando. Y dice, Jesús tomó la palabra y les dijo. Acuérdense que acaba de salir de un interrogatorio prácticamente, ¿no? Sobre por qué ha sanado al paralítico. Y acaba de decir Jesús, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían aún más deseos de matar. Y Jesús les va a decir lo siguiente. Pues en boca de Jesús está el discurso. Nosotros sabemos bien que esto es escrito por el evangelista, que está escrito alrededor de unos, pongámosle, unos 60 años, 70, entre 60 y 70 años después de la resurrección. Entonces, es un discurso de tipo cristológico. ¿Y dónde está como el centro, diríamos, o dónde, cómo podemos hacer como una especie de pequeña hermenéutica de este discurso? Es uniendo el versículo 5:19 y el versículo 5:30, vamos a encontrar la misma idea, que es lo que va a servir como de inclusión en este pequeño discurso, solamente tomando del 19 al 30. Entonces, con lo que comienza en el 19, termina en el 30. Es una... Madre, es que yo siempre he tenido una dificultad con esas dos cosas, que si el hijo no hace nada por su cuenta y termina con la idea, no hace nada con su cuenta, sino que lo ve, si no se lo ve hacer al padre, sí, entonces, no sé, tal vez como que tiene un saborcito de que las dos personas no son iguales. No son iguales y son iguales. O sea, los dos, ¿cierto? Es decir, unidas pero distintas. Siempre. Iguales y no iguales. Porque está el padre y el hijo. A cada uno tiene su nombre, pero los dos son uno. Entonces, busquemos la unidad primero de lo que, o la unidad no, la inclusión, lo que yo les estoy diciendo. El 19 comienza, el hijo no hace nada por su cuenta, sino se lo ve hacer al padre. ¿Y qué dice el 30, el 5:30? ¿Quién no lo quiere leer? A ver, Antonio. Pues vi que se prendió como el micrófono de Antonio, no sé. Yo quiero leerlo. Ah, bueno, entonces Carmen Pallares. La mía es, dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Listo, eso es como lo que va a darle una unidad a todo el discurso, del 19 al 30, inicia con unas palabras y termina con las mismas. Pues la idea, no exactamente las mismas palabras, pero sí la misma idea. ¿Y cuál es la idea principal entonces? Es que lo que hace el padre, podríamos decir, lo hace el hijo. Que el hijo es un fiel hijo, un verdadero hijo, que se mueve siguiendo el parámetro del padre. ¿Cierto? ¿Quién es el modelo? El padre. Y según este modelo, el hijo actúa. El hijo no hace nada por su cuenta, sino lo que le ve hacer al padre. Y luego el discurso se va a ir desarrollando. Ustedes después se tomarán el tiempo de irlo leyendo, porque esto es como para meditarlo largamente. Lo que aquel hace, lo hace igualmente al hijo, dice antes de que se termine ese versículo 19. Es decir,
Lo que hace el padre, lo hace el hijo, pero el hijo lo hace haciendo lo que hace el padre. Es como un poquito complicadito, ¿cierto? Pero en fin de cuentas, ¿qué decimos? De tal padre, tal hijo. ¿Sí? De tal padre, tal hijo. Y quien ve al hijo, ve la imagen de su padre. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Igual cuando un hijo es como la copia del padre, sin que sea exactamente la fotocopia, pero que actúa como actuó su padre, pues al papá le fascina que digan eso de su hijo, ¿no? Pero al hijo también le fascina cuando de verdad su padre es lo máximo y el modelo y lo ama. Al hijo le fascina que le digan que, uy, ¿usted cómo se parece a su papá? Pero son igualitos, ¿no? Un hijo que tiene una muy buena relación con el padre se pone feliz. Un hijo que haya tenido una mala relación con el padre, ¿qué hace? Va a detestar esa idea. La va a odiar. Porque va a decir, no, mi papá es mi papá y yo soy yo. Déjenos a cada uno ser cada uno. Yo no tengo por qué ser mi papá y ta. Pero un hijo ¿cómo dijera yo? Donde hay una conexión tan profunda entre hijo y padre, le fascina que les digan que se parecen. Ustedes lo saben, ¿o no? Ustedes lo saben. Si ustedes sintieron o tuvieron una relación tan estrecha con su papá, los varones que hay aquí también, van a decir, uy, tan rico cuando me comparan con mi papá, porque mi papá fue un modelo. Pero el papá también va a ser feliz cuando digan, uy, Yola, pero no, ese chino es igualito a usted. Pero claro que en los valores, ¿no? No en lo terrible, no es lo terrible. Ningún papá lo va a aceptar. Yo creo que el padre William está que se habla, pero ya le doy la palabra. Hermana, una pregunta, por favor. Sí. Es que en ese discurso, si nos damos cuenta, y yo creo que la escuela ya se dio cuenta, en el 22 está la palabra no juzga. Sí. Y también la tarea de juzgar. Y en el 24 no es sometido a juicio. Ya. Y luego entonces baja. Y en el 27 el poder de juzgar. Bueno. Y en el 29 ser juzgados. Ya, y en el 30 nos habla de sentencia justa. Bueno, vamos para allá. El problema del juez, pero madre, es que ese tema del juicio, del juez terrible, del juez tenaz, eso ha asustado mucho durante 2000 años. Nosotros, ¿qué podemos decir hoy, después de 2000 años, sobre eso? ¿Y qué es juzgar acá en este ámbito? ¿Sí? Ya vamos a mirar allá. Yo solamente quiero terminar mi primera idea. Espérenme un momentico. Entonces dice, miren el 23, al final, ¿no? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Vuelve y otra vez va a enfatizar en qué? En la unidad tan estrecha entre Padre e Hijo. Entonces nosotros diríamos, la perfecta unidad de acción entre el Padre y el Hijo y la completa dependencia del Hijo del Padre. Ese es como el corazón de este discurso cristológico. ¿De acuerdo? Es la perfecta unidad de acción entre el Padre y el Hijo. Como actúa el Padre, actúa el Hijo. Como actúa el Hijo, actúa el Padre. Perfecta unidad de acción. Y a la vez la completa dependencia del Hijo del Padre. Eso hay que resaltarlo. O sea, el Hijo depende del Padre. Entonces aquí diríamos, de todas maneras hay como una jerarquía. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero a la vez que hay una jerarquía entre Padre e Hijo, diríamos, también hay una unidad estrechísima. Quien ve al Padre, ve al Hijo. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Bueno, ahora vámonos, a no ser que el padre William estaba que hablaba. Yo vi que prendió el micrófono. No, solo que mi mamá pues decía siempre que yo me parecía mucho a mi papá. Sobre todo en las mañas, pero es otra cosa. Ya el chiste. Sobre todo en las mañas. Jesús también se parece, tiene las mismas mañas que su padre. Su padre es misericordioso, Jesús es misericordioso. ¿Cierto? Pero son las buenas mañas, diríamos. Su padre es un buen juez, y ahí nos vamos con el juicio. Jesús también es un juez excelente. Entonces, en cuanto al juicio, ¿cómo se ve en la tradición judía? Acuérdense que Juan es muy judío, ¿cierto? ¿Y en qué consiste el juzgar?
Y nosotros sabemos que cuando hablamos del juzgar, no es el de hacer juicios, como nosotros lo entendemos nosotros, como estar enjuiciando a las personas. No. ¿De qué habla el juzgar? De la justicia. Como su padre, aquí Luis Alberto es el abogado, ¿cierto? Sí, por eso es que y me imagino que un montón de aquí también son abogados. Unos sí, Roberto. Sí. Exactamente. Entonces, el problema es que nosotros hemos malinterpretado, creo, la palabra juzgar. Porque para nosotros juzgar es como condenar, como si fuera el sinónimo de condenar, ¿cierto? Yo juzgo a alguien, yo lo condeno. Pero juzgar es positivo, ¿o me equivoco, Luis Alberto? No, es positivo, sí. Es positivo, es hacer juicio. Y cuando se hace juicio es en justicia, como que todas las palabritas van uniditas, ¿cierto? En justicia. Entonces nosotros diríamos el Padre no juzga, ¿por qué no puede juzgar él? Porque él no está aquí, diríamos. Aunque sí juzga a Dios también. Pero él no puede hacer, diríamos, aquí, hacer un juicio justo, sino que lo hace ¿quién? El Hijo. Él tiene esa tarea. El que juzga es el Hijo. Y vamos, cuando veamos la vid y los sarmientos, vamos a ver lo mismo. Vamos a ver algo parecido. Entonces nosotros diríamos, ¿quién es el que tiene la tarea de juzgar? El Hijo. ¿Por qué? Porque Él está en medio de los hombres. Y también el Hijo, como hombre, como ese Dios encarnado, nos conoce mejor. ¿Quién mejor que alguien cercano a nosotros para juzgarnos? Uno que conozca también que nuestra condición. Entonces, lo del juicio va a ser también diríamos, como una constante en este discurso cristológico. ¿Sí? Bueno, claro que en Juan 15, el Padre es el podador. El Padre es el que poda y el que saca los sarmientos que no sirven y deja los que sirven. Pero aquí en este caso diríamos, los primeros cristianos, al finalizar ya el primer siglo, están convencidos de que Jesús también viene como un juez justo. Y acuérdese que ese es uno de los atributos que se le da a Jesús. Juez justo. Pues se supone que si es juez es justo. Pero hay como una repetición de la palabra, un juez justo. ¿Por qué? Porque también nos encontramos ante jueces injustos. Y esa ha sido una constante desde que venimos desde el Levítico, ¿se acuerdan? Cuando ustedes juzguen, ¿qué dice el Levítico? ¿Qué dice sobre el juicio? ¿Cómo debe ser el juicio? Y aquí podríamos unir esto al Levítico. ¿Se acuerdan qué dice el Levítico sobre los juicios? Yo les digo exactamente dónde está. Levítico 19. Levítico 19. Y el versículo, ya se los digo, en el capítulo 19, que es el capítulo más bonito de todo el Antiguo Testamento. Entonces, en el 19, ustedes se van aquí a donde dice 12. No, mentiras, 12 no es. Es 18. 18, sí. No. Es donde dice que tú juzgarás, ya, en el 15. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. Si lo dice es ¿por qué? Porque ha habido injusticias. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. No serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. Juzga con justicia, sin parcialidades. Ese es el verdadero juez. Y esa es la justicia divina, sin parcialidades. Entonces, Jesús, ¿cómo vendría? A juzgar sin parcialidades. Unámosle, si quieren, ahí ese versículo. Y puesto que es el Hijo del Hombre, le ha confiado el poder de juzgar. Entonces, nosotros diríamos, es uno de los atributos que también le podemos dar a Jesús. A él lo llamamos el buen pastor, la vid verdadera. Bueno, también podríamos decirle el justo juez. Jesús es el justo juez. Hermano, y como es el justo juez, estamos convencidos de que Él es como imparcial.
Hermana, y de hecho como juez es que le llevan a la mujer pecadora y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, como juez. Sí, y ahí ya estará Jesús, iba a decir yo, Fray William, hablándonos todo el tiempo de la mano de la adúltera, ¿no? Y sabían que cayó una piedra, después que Jesús habló eso, cayó una piedra. ¿Dónde? Entonces Jesús levantó la cabeza y vio a un señor y le dijo, ¿que usted está sin pecado? No, 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 dijo, lo que pasa es que es mi mujer. El chistecito, muy bien. Sabía que iba a salir con una de esas. Yo me lo sé distinto el chiste, pero no lo voy a contar. Ay, madre, no ya, cuento ya. chistes, el padre William me lo dijo. Sí, hermana, claro, hágalo. Pues que pasó también una piedra, ¡pum! Y Jesús la vio así, y se volteó y dijo, ¡ay, mamá, no se meta! La que había tirado la piedra era María. El que esté sin pecado, que tire la piedra. Ese está pues mejor. María la tiró y se volteó y le dijo, ¡ay, mamá, no se meta! Ahí está el chiste. Bueno, entonces, dejemos por ahora, aquí habría mucho también para seguir enfatizando en el discurso cristológico. Y pasemos ahora al testimonio de Jesús. Del 31 al 47. Aquí va a hablar Jesús, va a continuar como en un monólogo. Va a continuar, es la continuación de lo que ya venía diciendo, pero él empieza a decir que si él se diera testimonio de sí mismo, su testimonio no sería válido. ¿Cierto? Otro atestigua en favor de él y viene de nuevo a Juan, ¿cierto? Que lo va a nombrar 2 veces, va a salir Juan el Bautista aquí. Y poquito a poco pues va avanzando, pero yo me quiero quedar como desde el versículo 37. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no permanece en ustedes porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando que encierra vida eterna, porque ella da testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Y aquí hay un llamado de atención a todos nosotros. Y la pregunta sería, ¿por qué estudiamos las Escrituras? ¿Por qué? ¿Para qué estudiamos las Escrituras? ¿Qué es lo que hacemos en esta escuela, verdad? ¿Por qué? ¿Qué objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo al estudiar las Escrituras? ¿Saber más? ¿Tener vida eterna? ¿Cierto? Pensando que encierra vida eterna porque ella da testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. ¿O las escrituras son el objetivo? Yo creo que tendríamos que responder que ellas no son el objetivo de nuestro estudio. ¿Sí? O sea, no son el objetivo. Estudiar el Evangelio de Juan no es el objetivo de nuestro estudio. Ni haber estudiado el Evangelio de Marcos no es el objetivo de nuestro estudio. Y si no, no sirvió para nada. ¿Cuál es el objetivo de nuestro estudio? Tener vida. Tener vida, pero encontrarnos ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús. Ese es el objetivo. Conocer a Jesús. Encontrarnos con Jesús. Conocer a Jesús. Conocer más a Jesús. Exactamente. Ese es el objetivo y ese es lo que de verdad nos está moviendo. Conocerlo a Él, entablar relación con Él, acercarnos a Él, ¿cierto? Creer que nuestra fe aumente y así tener vida eterna, podríamos decir. Pero el objetivo no es estudiarlas, escrutarlas por escrutarlas, porque nos podemos hacer sabios, tener muchos conceptos, saber. Ustedes saben que hay gente que se ha leído la Biblia completa, que la conocen de pe a pa, que incluso hay con nosotros, podríamos decir, muy buenos biblistas, no metiéndonos por lo buenos biblistas, sino por lo de biblistas, ¿cierto? Que trabajan con la escritura y no tienen fe. Y no creen. Hay gente que estudia la Biblia, que son biblistas, y no creen que Jesús haya existido. ¿Ustedes pueden creer eso? Hay teólogos que no creen. Hay teólogos ateos, podríamos decir. Hay teólogos que no creen. Y hay biblistas que no creen. Y a veces como que entre más estudiamos, tendemos de pronto
a cuestionarlo todo, sí, que eso es normal, ¿cierto? Pero de pronto a alejarnos del objetivo de nuestro estudio, que es Jesucristo. Entonces avancemos, porque aquí viene una cosa interesante. Yo no recibo honores de los hombres, además yo sé que ustedes no poseen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en nombre propio, lo recibiría. ¿Cómo pueden creer si viven pendientes del honor que se dan unos a otros? O sea, mire lo que nos impediría creer. El honor que nos damos unos a otros en lugar de buscar el honor que solo viene de Dios. ¿A quién le está hablando Jesús? A los rabinos. Esto está dirigido exactamente, o la primera comunidad cristiana, a los rabinos comprometidos con el estudio de las Escrituras y la enseñanza de las Escrituras. Quizás por eso es que Jesús va a acentuar sobre no llamen a nadie maestro. Porque eso lo dice Juan también, ¿no? Un solo maestro tenemos. No llamen a nadie padre. Claro que aquí está el padre Marco Tulio y aquí está el padre William y yo no sé, hace 8 días había otro padre. Que no lo veo. ¿Cierto? Pero pues dice, no llamen a nadie padre, no llamen a nadie maestro. Porque si no, pues de pronto nos desviamos, pero pues diríamos, está como hablándole a la realidad que se vivía en ese momento. No piensen que seré yo el que los acuse ante el Padre, los acusará Moisés en quien confían. Es decir, si ustedes le tienen tanto fervor a las Escrituras, las mismas Escrituras los van a condenar. Porque el objetivo de las Escrituras no es la Escritura, la palabra, digamos, escrita aquí por la palabra escrita, es mucho más. Hay cristianos entre nosotros que reverencian la Escritura, la palabra escrita. ¿Sí? La reverencian, de verdad. Pero no todo lo que es, diríamos, no hacen vida lo que es ser cristiano. Mucho respeto a la palabra y poco respeto al hermano, podríamos decir a veces. Mucho respeto a la palabra escrita, quiero decir, al texto escrito, y poca vida cristiana, cercana a mi hermano, ¿no? Con todo lo que conlleva la vida cristiana. Entonces, miren lo que viene después. Entonces, no, aquí digo, hay una unidad, para mí, hay una unidad aquí grande entre este versículo. Tú llegaste por estos lares. Hola, hola. Ay. Para mí hay como una unidad entre esto y lo que ya nos decían los sinópticos. Acuérdense que los sinópticos van a decir, o no, lo leímos en estos días, ¿no? ¿Cuándo fue que lo leímos? En estos días, creo. Lo de las tradiciones de los mayores, lo de las tradiciones farisaicas. ¿Se acuerdan? El domingo. ¿Un poquito? ¿Fue el domingo? ¿Fue el domingo? Sí, fue el domingo. Entonces, sobre los preceptos humanos, sobre los preceptos de los mayores. Eso podría estar unido a ese versículo. Cuando en los sinópticos o en Marcos, ya Jesús los ha puesto en alerta sobre eso. O sea, ojo, cuidado, no se fíen mucho de las tradiciones de los mayores. Fíjense más bien de lo que dice la propia Torá. ¿A dónde los invita a ir la Torá? Entonces, aquí también diríamos, cuidado con los rabinos, las leyes rabínicas, porque pareciera que a veces hubiera una competencia entre leyes rabínicas y Torá, y ley, y la verdadera ley. Por eso es que Moisés los acusará a ustedes. Nosotros diríamos, también podríamos decir que podría haber una puja entre evangelio y otras leyes que hemos inventado, muchísimas leyes que hemos tenido o que tenemos. ¿Y quién nos condenará? El evangelio. Porque a veces no vivimos el verdadero. O sea, miren, cuando yo siempre pienso en Francisco de Asís, ¿no? Porque cuando el Papa Inocencio le pidió a Francisco que tuviera una regla, Francisco no quería. A los dominicos se la pidió también y los dominicos sí tenían su regla, ¿cierto, Fray William? Su regla. Pues digamos que cuando Santo Domingo se propuso ya formalizar la orden, había muchas reglas,
y el Papa lo que le dijo fue que adoptase una de las ya existentes, que tomase una de las ya existentes. Y Santo Domingo se decidió por la regla de San Agustín. Creo que la regla de San Francisco es una de las últimas en elaborarse en la Iglesia y la primera fue rechazada por el Papa, la rechazó, porque era demasiado exigente, era muy exigente, literalmente imposible de vivir. Y creo que por ese motivo la reformaron y la volvieron pues un poquito más. Pero porque a Francisco le tocó poner una regla, porque no quería. Sí. Francisco dijo, no, es que yo no quiero regla. ¿Para qué yo quiero? Cuando nosotros hablamos de regla, porque aquí la mayoría son laicos, creo que los religiosos somos nosotros. Entonces, una regla es por lo que nos regimos nosotros en las órdenes religiosas. Es decir, la regla de San Agustín es la regla circular. Es la regla de la fraternidad. Y esa es la de San Agustín. Y es muy linda, la regla de San Agustín es muy, muy linda. Esa es la regla que somos de vida apostólica. Y la regla de San Benito es una regla piramidal. Sí, la regla de San Agustín es incluso de todos los dominicos, varones y mujeres. Y muchas congregaciones religiosas de vida apostólica. Es la regla de San Agustín, que es la de la fraternidad, la de la circularidad, como el Evangelio de Juan. Y la regla de San Benito es una regla piramidal, que venía ya se me fue el nombre, de Pacomio, que era militar. Entonces era una regla piramidal. Dios, el abad y los otros, los que vienen después, los que están supeditados al abad. Entonces era una regla piramidal. Diríamos nosotros, ¿qué dijo Francisco? Pues Francisco tenía que adoptar la de San Agustín, o más o menos en esa línea de las reglas de vida apostólica. ¿Y qué dijo San Francisco? Dijo, no, yo la única regla que quiero es ¿cuál? El Evangelio. Solo el Evangelio. Vivamos el Evangelio. ¿Para qué queremos más? Si con el Evangelio tenemos todo. Pero la Iglesia lo obligó prácticamente a adoptar una regla o a hacer una regla. Y ahí nace una regla. No sé si me hice entender con esto de las reglas. Es interesante. Pues nosotros también diríamos hermana, que... ¿Sí? Soy yo, Carmen Payar, hermana. A ver, Carmen. En matemáticas, por ejemplo, uno logra demostrar los teoremas con las exigencias de la matemática, ¿verdad? Y cuando uno las va a operacionalizar, esos teoremas que fueron demostrados con toda la exigencia, entonces les buscan los cómo y los convierte en regla. Es de pronto una manera de operacionalizar el Evangelio, de la cotidianidad de la vida del hombre. Me parece que puedo hacer esa transferencia de saber. Sí, es profesora de matemáticas, Carmen. ¿Cómo? Es profesora de matemáticas. Sí, yo soy matemático. Se nota. Entonces, muy bien, porque lo trae. Yo, por ejemplo, doy clases en economía y en administración de empresas, y yo les digo, esta es una regla que sirve para operacionalizar un saber que fue demostrado con todo el rigor por los matemáticos, pero a ellos no se los puedo demostrar con ese rigor porque se me irían del salón, ¿cierto? Claro. Pero ellos lo que necesitan es cómo lo uso, cómo me sirve para mi desempeño profesional. Entonces yo se los traduzco en términos de reglas, porque operacionaliza un saber que está muy alto para ellos, entonces uno lo baja al nivel de la cotidianidad de ellos. Creo que por ahí podríamos... Por ahí puede ir, pero el Evangelio no es tan elevado de pronto como los teoremas. El Evangelio es una regla, esa parte operativa, cómo se operacionaliza. Y nosotros diríamos, y Francisco era lo que decía, pero ¿por qué no podemos vivir el Evangelio? ¿Qué nos impide vivir el Evangelio y ser fieles al Evangelio? Y pues no, porque para vivir en comunidad sí necesitamos unas reglas. Nosotros nos regimos por unas reglas, ¿cierto? Unas reglas que nos dicen cómo es nuestra vida, cómo se organiza. Exactamente. Pues lo de Carmen, muy, muy acertado porque nos ilumina. Entonces, Hermana, ¿me permite? Es para lo siguiente, es por una cosa que está sucediendo al interior de los cursillos de Cristiandad Colombia. No voy a entrar en detalles, pero es lo siguiente. Nosotros los cursillistas no tenemos una regla, ¿sí?
porque nosotros no tenemos fundadores, nosotros tenemos iniciadores, ¿cierto? Un obispo, un sacerdote y un laico. Entonces ellos no se sentaron y dijeron, vamos a escribir la regla de los cursillos de cristiandad. No, no hay un acta fundacional. Por eso nosotros no tenemos fundadores, tenemos iniciadores, ¿sí? Tenemos iniciadores y nuestro carisma no es un carisma fundacional, sino es un carisma original, lo que nos originó. Entonces son lenguajes muy propios de movimientos apostólicos, como nosotros los cursillistas somos un movimiento apostólico, ¿no? Entonces, yo aprovecho esta oportunidad que me dan para decirlo. Gracias, hermana. Muy gentil. Luis Alberto, unos laicos, un obispo y unos sacerdotes, dicen ahí. Pues no, bien. claro que sí, claro, está, no, es que Ezequiel en eso sí, sí, claro, pues no fue solo Eduardo Bonín Aguiló, ¿no? Sino que es que hay un movimiento mundial de decir que él es el único fundador de los cursillos, y eso es ahistórico y eso no funciona. Gracias, madre, muy gentil. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Entonces me devuelvo acá, pero Jesús dice, no, ¿saben qué? No les crean tanto a los rabinos. Eso es lo que Jesús cada rato lo repite. Váyanse donde se tienen que ir. ¿Y dónde se deben ir? A Moisés. Unidad entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Juan, recuerden, muy cercano a los sinópticos, pero también muy cercano al Antiguo Testamento. Muy judío. Entonces, Juan termina el discurso diciendo, porque si creyeron a Moisés, también creerían en mí. Una maravilla. Una maravilla, ¿cierto? Y si no creen lo que él escribió, ¿cómo creerán en mis palabras? ¿De acuerdo? Los cristianos de finales del primer siglo tienen un gran conflicto al interior. Y el gran conflicto es, ¿continuamos con la Torá o nos separamos de la Torá? ¿Seguimos con lo que van a llamar el Antiguo Testamento o lo dejamos de lado? Muchísimos dijeron, ay no, sigamos solitos aparte. ¿Nosotros qué necesidad tenemos del Antiguo Testamento? Y eso después fue una herejía, la herejía marcionista, ¿no? Pero dice el Evangelio de Juan, no, hay una unidad entre antiguo y nuevo. Y si ustedes me quieren comprender a mí y quieren creer en mis palabras, les toca que conozcan ¿qué? La ley de Moisés. O sea, es digamos, es un camino, es una vía, es como un que se necesita para comprender a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, decimos nosotros, que viene a cumplir las Escrituras. Entonces, si yo digo, sí, Él viene a cumplir las Escrituras, la pregunta sería para mí, ¿y cuáles Escrituras fue las que vino a cumplir Jesús? Entonces, las tengo que conocer, ¿cierto? Entonces, una invitación a retornar ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Muy importante. Más muy no importante. Al Dios castigador. Exactamente. Entonces, porque ahí viene después el problema de Marción, que será más o menos en el año 170 por allá, ¿no? Finales del siglo II, que va a aparecer Marción. O sea, después de esto, pero ya hay un pequeño conflicto en los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque hay cristianos que vienen del judaísmo, pero también hay cristianos que ya han llegado, que ya comienzan a llegar muchos de la parte griega o de la parte gentil. Y muchos a lo mejor dirán, no, pero no necesitamos el Antiguo Testamento. Y la respuesta es, sí lo necesitamos. Ese conflicto siguió en la iglesia varios siglos, hasta que en el año 360, guarden esa fecha si quieren, el año 360, en el concilio de Laodicea, la iglesia dijo oficialmente que no podemos separar Antiguo y Nuevo Testamento, que necesitamos tanto el Antiguo, digamos, no es que tanto, que necesitamos el Antiguo para comprender también el Nuevo. Y ahí sí vendrían las palabras de San Jerónimo, ¿no? La ignorancia de las Escrituras
es la ignorancia de Cristo. Bueno, no sé si hay algo más para antes de terminar este capítulo 5. De pronto, Fray William, no sé. Para cerrar e irnos al 6. ¿O algún comentario? No, hermana Francisca. Sí, señora. Bueno, es que haciendo un curso de Biblia, nada menos que una teóloga de Minutos de Dios nos decía que Jesucristo no nació en Belén ni en ninguna parte. Entonces yo tenía esa duda y pues, la hermana Gracias como que me aclara y decía, si el padre Eduardo me escuchara, me excomulgaba, pero si otros que saben, diría que la verdad. Entonces yo tenía esa duda siempre, hasta ahora pues. Vea la cara del padre William. Vea la cara del padre William. Que Jesucristo no nació en Belén ni en ninguna, pues debió nacer en alguna parte, ¿no? Sí. ¿Cierto, Lucinda? Debió nacer en alguna parte. ¿Dónde nació Jesús? Posiblemente en Nazaret. Posiblemente según Juan. Pero según Lucas y Mateo, ¿dónde nació? En Belén. En Belén. ¿Cierto? En Belén. Entonces nosotros diríamos, ¿por qué que Jesús nazca en Belén? Porque hay una identidad grande, una identidad muy grande que se le da a Jesús como el hijo de David. Si nace en Belén, es el hijo de David. Si nace en Nazaret es el nazoreo. Y ustedes saben que la palabra nazoreo que aparece por aquí en la Biblia, ¿cierto? Es que quiere decir el consagrado. Hermana, pero es que la duda es que ella decía que en ninguna parte nació, no nació. Entonces no existió. No, entonces, pues esa duda era grande para mí porque decía, pero no, ni en Belén ni en ninguna parte nació. No, si es ninguna parte, entonces nos toca cerrar la Biblia y nos vamos. Sí. ¿Sí? La cerramos y nos vamos porque imagínense, estaríamos negando que la existencia de Jesús. Por eso, y toda una catequista y del Minuto de Dios. O de pronto se equivocó. Parroquia. No, ella nos lo dijo hartas veces y después charlamos y pues no, pero yo me quedé con esa duda grande. Porque que no sepamos exactamente dónde nació Jesús, pues uno dice, pues exactamente no lo sabemos porque a los evangelios al inicio no les interesaba, acuérdense bien. Marcos no dice nada. Lucas y Mateo se lo añadieron despuesito, ¿no? Se lo añadieron despuesito. Pero no era que les interesara mucho, que es el hijo de María, el hijo de José, el carpintero, eso sí lo van a traer recurrentemente, que viene del norte, que Nazaret es su ciudad, lo traen recurrentemente. ¿Cierto? Es recurrente en los evangelios. Pero si negamos el nacimiento, pues tendríamos que negar también la muerte. Y la encarnación, que sería más grave. Y la muerte también no resucitó. O sea, estamos negando todo el misterio. Pero por eso, hermana, decía que algunos así supieran y leyeran la palabra de Dios. Ya, por eso ya, Lucita, ya entendí. A Dios, entonces, pues por eso es que me quedo como contenta con esta respuesta. Y acuérdense que hay un buen movimiento que niega la existencia de Jesús, que la niega completa y rotundamente. Jesús no existió. Para algunos, Jesús no existió, ¿cierto? Pero es que nosotros estamos haciendo, diríamos, y si no, entonces vana es nuestra fe. Ahí sí nos toca decir lo de Pablo. Pablo dice, si no resucitó, vana es nuestra fe. Y nosotros diríamos, y si no existió, no resucitó, no murió y no resucitó, vana es nuestra fe. Y padre William, está que se habla. No, la herejía, pues es el docetismo. El docetismo, sí. El docetismo, y ya el mismo Ignacio de Antioquía, en una de las cartas, me parece que es en la carta a los romanos, si mal no recuerdo, en esa carta él coloca como un ejemplo de en qué consistía el pensamiento de los docetas. Y el ejemplo que colocan es, tal vez no tanto en cuanto a la negación del nacimiento de Jesús, porque pues los evangelios lo dicen, entonces no hay manera de negarlo, pero había una herejía que defendía mucho
que defendía mucho la divinidad de Jesús, y hay que tener mucho cuidado, hago un pequeño paréntesis, hay que tener mucho cuidado, y eso lo dijo un biblista peruano hace como 2 semanas, 2 domingos, o 3 creo que está comentando él los evangelios del domingo en una radio muy grande de aquí de Perú, y hay que tener mucho cuidado porque tal vez nosotros inconscientemente estamos cayendo también en esa herejía. Entonces, el ejemplo que coloca Eusebio de Cesarea es el de la luz que atraviesa el cristal. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, o qué hace, por ejemplo, la luz cuando atraviesa el cristal? Pues nada. Bueno, algo similar sucedió con Jesús y con María. Jesús pasó por María como la luz atraviesa un cristal. Y son herejías que estaban justamente en el contexto de la defensa de la virginidad de María también. Hay también unas obras apócrifas, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, el que alguna vez comentamos aquí, e igualmente también el evangelio del pseudo Mateo, que se inspira en el protoevangelio de Santiago. En esos evangelios, aunque de una forma muy grotesca, pero muy grotesca, demuestran la virginidad de María. La partera es la que demuestra la virginidad de María, pero de una forma muy grotesca que no vale la pena pues mencionarlo aquí. Si quieren, lean ustedes el texto. Entonces, esa era una herejía. No negaba el nacimiento de Jesús, porque no se puede negar, o sea, está en los evangelios, y si nosotros sabemos que murió, pues nació. El asunto está en qué imagen tenemos de Jesús. Y nosotros creemos que Él es Dios y es hombre al mismo tiempo. Y si es hombre, tiene que haberse comportado como nosotros nacemos, tal cual. Tampoco quiero ser más gráfico, ¿no? Teníamos un profesor, un mexicano, Carlos Ignacio González, que era muy gráfico, un jesuita, me llevó a tener mucho aprecio. Él era muy gráfico en sus explicaciones. Pero lo que quiero decirles es que hay que tener cuidado, porque si bien es cierto que Cristo es Dios, también es hombre. Y la herejía nuestra en este tiempo puede estar en cuanto nos olvidamos de la humanidad de Jesús y solamente lo vemos como Dios. Y ese es un peligro grande, un peligro muy, muy grande, ¿no? Bueno, era eso simplemente pues, lo que quería compartirles. Pero yo creo que vale la pena, ya que Lucinda, porque acuérdense que nuestro interés, hace como antes, después de la oración, mientras cenábamos y antes de venir aquí, las hermanas me decían, ¿y qué tal es esto de los cursillos de cristiandad? Yo le dije, muy interesante. Porque lo más interesante es que no tenemos afán, ¿o no? Es lo más interesante, es que no tenemos afán. Es que vamos tranquilamente y a medida que van surgiendo temas, por ejemplo, el de Lucinda ahorita es muy importante, ¿sí? Que van surgiendo temas, que van surgiendo inquietudes, pues las vamos hablando, ¿no? Sí, ya habíamos dicho que nos íbamos al capítulo 6, pero si de pronto no nos vamos al capítulo 6, sino que nos tenemos que quedar un poco más acá, pues nos quedamos acá. Entonces, yo creo que aquí vale la pena, mire, que saqué este librito que lo tengo aquí encima. ¿Qué dice aquí? Manual de herejías. Autor. El autor M.L. Cossens, ¿no? ¿Cómo ser hereje 15 días? Me fascina. Es Había un profesor, miren, esto es histórico, no es cuento, es histórico. Perdón, había un profesor que enseñaba las herejías tan bien, pero tan bien, que daba gusto de ser hereje. Y el problema está en que nunca daba las soluciones, entonces uno se quedaba fascinado con el mundo de la herejía. Y es que para ser hereje hay que tener muchas neuronas. O sea, los herejes en realidad han sido personas que han pensado y gracias a sus aventuras, por decirlo de alguna manera, la teología también ha progresado. No nos olvidemos que en la Iglesia el único concilio en toda la historia de la Iglesia que se hizo porque la Iglesia quiso es el Concilio Vaticano II. Pero no para condenar a nadie. Todos los demás concilios del Vaticano I para atrás, siempre para responder herejías, siempre. No, eso significa de que la Iglesia ha caminado gracias a los herejes y gracias a las herejías.
gracias a ellos, ¿no? Y nos decían también, pues cuando nos enseñaban teología, que el lugar para decir herejías es justamente una facultad de teología. O sea, es el lugar en donde uno hasta ensaya nuevas herejías, mas no en el apostolado, ¿no? Entonces, cuando a veces algunos de nosotros, pues sacerdotes, hacemos homilías y proponemos doctrinas nuevas y qué sé yo, en el púlpito, esa es una mala acción, eso es ser totalmente irresponsable. En el púlpito, en las prédicas, se predica lo que la iglesia cree, pero el lugar para proponer teorías y ser modernos y lo que uno quiera es la academia, totalmente de acuerdo, la academia. Pero y aquí entonces, hablando de estas herejías, porque estamos llegando al siglo II, y en el siglo II van a comenzar a emerger varias herejías. Varias herejías. Y lo que dice Lucinda tiene que ver con esto también. Y pues cuando lleguemos al capítulo 6 de Juan, nos vamos a encontrar con el tema también de los que no quieren seguir a Jesús porque no pueden aceptar algo de la condición humana de él. Entonces nosotros diríamos, ya el padre William decía, hemos crecido gracias a las herejías y las herejías nacen en el seno de la iglesia. ¿Sí? Vea, los apóstatas son los que le dan la espalda a la fe y dicen, yo ya no quiero creer más en eso y punto, me voy. La apostasía. La herejía es diríamos, como una desviación del pensamiento, ¿cierto? Y de la fe. Es una desviación, pero dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Con el referente a Jesús, sobre todo, porque las herejías han nacido sobre todo es con relación a Jesús mismo. Entonces nosotros diríamos, las podemos dividir en dos grupos, las herejías. Las herejías que van a afirmar que el Hijo es más humano que divino, un grupo, y otro grupo de herejías que van a decir que el Hijo es más divino que humano. Siempre poniendo en conflicto humanidad y divinidad. Entonces, hay un buen grupo de herejías que dicen que Jesús es más humano que divino. Y otro buen grupito de herejías que dicen que Jesús es más divino que humano. A lo mejor nosotros también nos movamos por ahí en alguna de esas herejías. Cuando no queremos ver esa parte humana de Jesús, ¿cierto? O cuando lo vemos muy humano. Y esa herejía de Lucinda sí es una herejía más moderna. Es que ya no existió. Esa sí es más, diríamos tampoco, también es medieval, pero también no llega hasta ahora. Es decir, no la de Lucinda, perdón, la de la profe, ¿no? Que ya no existió. No existió porque no nació. Entonces, mire, el padre William hablaba ahorita del docetismo. Los docetistas son del siglo II. Siglo II. ¿Y qué decían? La humanidad de Cristo no es sino apariencia. ¿Sí? De ahí viene la palabra del griego, ¿no? Yo hago apariencia. Yo parezco ser, pero no lo soy. ¿Cierto? Y que Jesús fue reemplazado en la cruz por otro que murió por él. Porque los docetistas ven a Jesús más divino que humano. Más divino que humano. Pero ahí también, en ese grupo, van a ser una herejía que es la de Marción. Los marcionitas. O marcionitas, sí. La de Marción. Y esta que viene como de origen de la Noxis, porque ella proviene de la Noxis, ¿cierto? Es decir, de aquellos que creen que por el conocimiento vamos a ser salvados. Entonces viene de ahí. ¿Y qué va a decir Marción? Marción va a decir, más o menos del año 160, 170, va a decir, no admitimos el Antiguo Testamento. Acuérdense que la Noxis proponía que un dualismo y también proponía un Dios bueno y un Dios malo en la Noxis. Entonces nosotros decimos, ay, Marción es como parecido. Porque Marción va a decir que el Dios malo, ¿cierto? El Dios malo, ¿quién es? Es el Dios del Antiguo Testamento. Y el Dios, ese es el demiurgo, el Dios malo. Y el Dios de amor, ¿cuál es? Es el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios de Jesús. Y pareciera como que Jesús estuviera aquí como respondiéndole a él, pero pues esto es anterior a Marción. Y está diciendo, ojo, cuidado, si ustedes no creen en Moisés, tampoco creerán en mí.
a lo mejor ya había medio visos por ahí a finales del siglo I, un poquitico de algo de lo que después va a promulgar o a decir Marción. Entonces Marción va a decir, hay dos dioses, el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. Ahí ya es una herejía. Y el Dios del Antiguo es malo y el Dios del Nuevo es bueno, una herejía. Y aquí nos tenemos que preguntar nosotros, ¿será que nosotros también usamos ese lenguaje? Seríamos un poquito medio seguidores de Marción. Un poquito de pronto, ¿no? Por ahí, sin saberlo. Porque ¿cómo vamos a predicar que haya dos dioses? O que digamos que el Dios de Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento. Eso es ya herejía. ¿Sí? ¿Acaso el Dios de Jesús no es el Dios de su pueblo? Y el Dios es el mismo, sea en el Antiguo, sea en el Nuevo Testamento, el Dios es el mismo. Sea en los siglos antes de Cristo que en los siglos después de Cristo, Dios es el mismo. ¿Qué es lo que puede hacer que lo veamos distinto? El concepto que nosotros tenemos de Dios. Sí, el concepto. Pero Dios es como el mismo. Un Dios de amor y un Dios bondadoso y un Dios misericordioso. Y Marción fue tan lejos que imagínense que solo se quedó con el Evangelio de Lucas. Porque decimos que el Evangelio de Lucas es el de la misericordia. Y le quitó al Evangelio de Lucas todas las referencias al Antiguo Testamento. Cogió la Biblia de él, yo digo así, más o menos caricaturizando. Cogió el Nuevo Testamento de él y de ahí arrancó a Lucas. Y creo que algunas cartas de Pablo o William, si no me acuerdo también, algo así. Entonces, pero arrancó a Lucas, el único Evangelio. Y a Lucas, ¿qué le hizo? Le fue quitando lo que para él era Antiguo Testamento. Y dejó un texto que propuso y que llaman el Evangelio de Marción, que se llama el Evangelio de Marción. Entonces, si no nos cuidamos, podemos también, ¿qué? Estar casi que siendo herejes a ratito. Hay quienes, por ejemplo, solo ven en Jesús la parte divina. Solo la parte divina. Quizás esto fue lo que más existió en la iglesia hasta hace unos siglos o unos años, era ver más la parte divina. Hoy la tendencia es saber qué, más la parte humana de Jesús, solo la humana y quedarnos con lo humano. Esa también es una herejía. Y la tendencia hoy es muy dada a ver solo lo humano. Y perfecto, hacemos el Cristo histórico, que es lindísimo estudiar el Cristo histórico, pero nos podemos quedar mucho y muy solamente con lo humano. Entonces ahí nosotros seríamos un poco arrianos, seguidores de Arrio, ¿cierto? Porque el Hijo es una criatura del Padre. Solamente con ese pedacito. Y lo veríamos solamente así. Pues es que aquí yo tengo hasta una lista grandotota de herejías, por eso le digo que tengo un manual de herejías. Me fascina. El manualito, ¿no? No las herejías. ¿Por qué me gusta? Porque hay que conocer, hay que formarnos, hay que informarnos y formarnos. Entre más, esto no es solamente estudios de la antigüedad, hay que estar también hoy formados porque esto como que hay una tendencia a retornar otra vez al maniqueísmo, ¿cierto? También hoy podemos decir que se retorna. La gnosis está de moda. La gnosis está de moda, pero también de pronto somos un poco seguidores de Marción, de Arrio, no sé. Hay que estudiar un poquito esto. No sé si William aquí, que es el gran teólogo, nos ayude. ¿Puedo hacer una pregunta, Ana? ¿Quién nos va a preguntar? ¿Lucinda? Consuelo. Consuelo. Gracias. Es que, bueno, con eso que ustedes están diciendo está supremamente interesante, pero a todos nos quedan muchas dudas, supongo yo. Muchos somos catequistas, estamos en alguna escuela, hacemos algún tipo de presentación sobre las Sagradas Escrituras, entonces nos está complicado el tema. La pregunta es, ¿y si uno, por ejemplo, se guía por San Agustín, padre de la Iglesia, padre de la Gracia, que investigó tanto, que profundizó tanto,
no nos podíamos quedar como con esa fe que nos inspira San Agustín, por ejemplo. Y estaríamos en buenas manos. Hermana, hermana, yo ante preguntas como la que hace nuestra hermana Consuelo, yo en las escuelas de los cursillos, me guío por esta regla. Yo les digo, mire, si ustedes no han tenido formación teológica, y si la han tenido, mejor, pero para no hablar babosadas en la escuela, guíense por el catecismo, donde está la ortodoxia de la iglesia. Ahí está la ortodoxia. Y si yo hago materiales para las escuelas, pero con el catecismo al frente y les cito el número. Y si alguien me va a decir, eso no es así, le digo, no, pues entonces los que hicieron el catecismo se equivocaron, ¿no? Entonces, porque esa es una forma de mantener las escuelas dentro de la ortodoxia, que no quiere decir que no dudemos, porque yo a los estudiantes les digo, mire, en el universo solo existen dos seres que no dudan. Dios porque lo sabe todo y las mulas porque son brutas, ¿sí? Entonces, no quiere decir que, pero como aquí estamos es en un lugar académico, no estamos en un lugar piadoso, sino en un lugar académico, se pueden poner sobre el tapete estas cosas de conocimiento. Claro. ¿Sí? Y Consuelo, por ejemplo, no es para que nos pongamos a estudiar lo de las herejías, no, pero es para que sepamos que existen. ¿Sí? Las herejías existen. Sí, hermana Francisca, muchas gracias. Y existen. Hermana Francisca, gracias porque de verdad que, pues yo como que descansé con estas dudas de verdad y con estas herejías, pero no sé por qué, como un teólogo, una persona que ha estudiado tanta Biblia, es capaz como de hacer tanto daño, porque esto es un daño. Y yo pienso que por estas herejías, si no estamos con una fe firme, pues nos hace dudar siempre, porque imagínense, pues yo pienso que esas herejías, pues nosotros debíamos de saber muy bien cuáles son esas herejías, por qué, así como está explicando la hermana. Pues muchas gracias porque he despejado mucha duda, pero sí pienso que un teólogo, una persona que se va a dirigir a una catequesis, pues debe pensar de no hacer daño. Sí. Si no y sobre todo, si no el principio de nosotros, digamos, lo que no es inamovible, es, pero mejor dicho, no, es así, es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí reposa nuestra fe. Y si es verdadero Dios, ahí viene todo lo que acabamos de leer en Juan, ¿cierto? Que no es tan fácil. Que esto no es tan fácil. Por eso será que la catequesis toma los textos más sencillos. En la catequesis no, yo creo que nadie leyó en la catequesis eso que acabamos de leer, porque qué complicado poner a un niño, a un jovencito, a leer el capítulo 5 del versículo 19 al versículo 47. Empezando porque no vamos a entender casi nada, ¿cierto? O ellos no van a entender nada. Entonces diríamos nosotros, lo que es, digamos, innegable, intocable para nosotros es, digamos, dudar de la humanidad de Jesús y dudar de su divinidad. Él es tanto humano como divino, tanto divino como humano. Quien lo ve a él, ve al Padre. Quien quiere encontrar al Padre y un camino al Padre es el Hijo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Lo dice Juan también, el Evangelio de Juan. Entonces, eso no lo podemos, digamos, como dudar. Pero cuando hablamos de esto de las herejías, es interesante, porque es cómo también nosotros nos movemos y nos hemos movido a lo largo de la historia de la Iglesia. Siempre dudando de algo, metiéndonos por aquí, buscando por allí. Bueno, las herejías también nos ayudan, pero, cuidado donde, digamos, si nos alejamos, lo que decía Luis Alberto ahorita y el padre William, no nos podemos alejar de nuestra doctrina, de nuestra fe. Pero hay que conocerla. Por eso el catecismo, como decía Luis Alberto ahorita, no lo entrega todo también, no lo entrega. Pero si podemos ir más allá, mucho mejor. Sí, una pequeña cosita tal vez para hablar de
de San Agustín. El autor más citado en el catecismo es San Agustín, justamente, el más citado. Pero, San Agustín también tiene una obra que se llama Las Retractaciones. Es decir, él hizo una relectura de sus propias obras y él va diciendo, en tal parte dije tal cosa y me equivoqué. En tal parte dije tal cosa y me equivoqué. Entonces, él se va retractando. Por lo tanto, si bien es cierto, pues en la iglesia hay que seguir, evidentemente, a todos aquellos que son constituidos como maestros de la iglesia, doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, la patrística. Es un periodo privilegiado para la iglesia. Pero hay que leerlos también bien y leerlos completamente, porque también se han equivocado. Y lo grandioso está en que reconocieron pues sus errores, ¿no? Y el San Agustín es un ejemplo en ese sentido. En ese sentido es un ejemplo. Y se formaba, San Agustín se formaba. Ana Francisca seguramente se va a reír, pero a mí me fascina, por ejemplo, y lo he leído pues varias veces, la correspondencia entre San Agustín y San Jerónimo. Y cómo San Agustín le pedía ayuda a San Jerónimo y le pedía temas, le consultaba temas. Lo mismo que el mismo Papa San Damaso, pues le mandaba cartas a San Jerónimo pidiéndole información. Imagínense ustedes un Papa pidiéndole pues, información a un cura, ¿no? A un sacerdote. O un obispo como San Agustín pidiéndole información también a un cura, a San Jerónimo. Entonces, ese también es un dato interesante, o sea, los mismos papas u obispos pedían ayuda de grandes cabezas, una de ellas, pues, la de San Jerónimo, ¿no? Y la mayoría, no sé cuántos de ustedes son catequistas. ¿Varios? Uy, ahí hay 2 manos levantadas. Me imagino que la mayoría son catequistas. Sí, ¿o no? Sí, claro, porque somos evangelizadores. Exactamente. Entonces, yo vuelvo a Consuelo. Consuelo no se ha ido, ¿no? Consuelo está por acá. Consuelo. Sí, hermano. Yo vuelvo, Consuelo y todos los catequistas. Yo creo que es un deber ir más allá. Es un deber, no porque yo voy a transmitir eso, todo lo que yo estudie, profundice, reflexione, no lo puedo transmitir todo porque yo transmito a las personas lo que ellas están en capacidad de recibir también, ¿verdad? Pero sí es un deber grande del catequista su formación. Despejar sus dudas, ir más allá, buscar. Dicen los judíos que el hombre que se acerca a la escritura es el hombre en búsqueda. Solo así yo la entiendo. Son los grandes buscadores los que entran a la escritura para escrutarla, para tratar de entenderla. Entonces, buscar. Y por eso dicen que hay, diríamos que la primera pregunta que Dios le hace al hombre es, digamos, ¿dónde estabas? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Y que a partir de ahí vienen un montón de preguntas. Y que el hombre tiene que entrar a la escritura haciéndose preguntas. Muchas preguntas para que la escritura las pueda resolver. Pero entonces yo diría, es una misión del catequista ir más allá en su formación. Lamentablemente, de pronto nuestras escuelas en las arquidiócesis, pues no dan todo lo que se necesita. Otras dan mucho. Aquí la arquidiócesis de Bogotá da muchísimo. Yo en África veía, y yo era encargada diocesana de la catequesis. Y yo veía, yo decía, es que apenas uno alcanza a hacer una mirringuita de cositas que uno quiera, porque no puede más, pero los catequistas, pues algunos eran encantados estudiando, formándose, otros se limitaban a lo básico, enseñar oraciones. Pero la catequesis no es enseñar oraciones, la catequesis es formar cristianos. Entonces, el primer deber de un catequista es su propia formación. Hermana. Sí. Por eso estamos acá. Claro. Quiero leer para la sala, que quede grabado, el número 467 del Catecismo de la Iglesia. Dice así: los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo
al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios, enfrentando a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451. 2 puntos. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad. En todo semejante a nosotros excepto en el pecado, Hebreos 4,15, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios según la humanidad. Se ha de reconocer en un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único, en dos naturalezas, sin confusión ni cambio, sin división ni separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Y cita el Dessinger, DS, numeral 301 al 302. He leído. Muy bien. Y que conste. Y quedó grabado, como Sí, digo él. El monofisismo, ¿no? ¿Cierto? Una herejía que decía que el Hijo es de naturaleza solamente divina. Pero bueno, entonces todo esto yo creo que es bueno que lo que hayamos tocado hoy, me parece interesante. Llegamos a la cuarta semana. La cuarta semana del Evangelio de Juan es la semana más importante. Es la más importante, no se les olvide. Está en la mitad de las 7 semanas. La cuarta es el centro de la menorá. La cuarta semana. Y en la cuarta semana nos tenemos que decidir. O seguimos con Jesús o nos vamos. La cuarta semana es la semana de las decisiones. Al final de la cuarta semana. Pues seguro que hoy no lo vamos a abordar, pero vamos a llegar ahí. O seguimos con Jesús, hombre, Dios y hombre, o nos vamos. Y ya está en el Evangelio de Juan. Sí, Patricia. Hermana, era comentarles que aquí en Zipaquirá contamos con el Instituto Catequista. Entonces es una formación integral para las personas que somos catequistas. Tenemos cursos y diplomados para precisamente tener una buena preparación, tanto bíblica como cristiana y catequética. Y es famoso ese instituto. Sí, sí, hermana. Es famoso, sí, señora, es famoso. Yo me acuerdo bien desde hace muchos años, ¿cierto? Sí, sí, hermana. Y miren que el Papa León XIII, eso es interesante, en su encíclica Providentissimus Deus, ahí él habla a los catequistas, de que los catequistas también tienen que formarse en Sagrada Escritura, pero por lo alto, con lenguas bíblicas, bueno, dice lenguas bíblicas, dice una formación interdisciplinaria. Entonces, por donde veamos, la invitación es ¿a qué? A formarnos muy bien. Formarse. Formarnos muy bien. Es que somos los pedagogos en la fe de los niños y jóvenes. Sí, y yo me acuerdo que cuando yo era chiquita me dijeron que si yo quería ser catequista, por allá yo tenía como 13 años, que porque yo iba a los grupos de Biblia y no sé qué. Y imagínense, yo ni siquiera había hecho la confirmación, ni, bueno, no sé, y querían que yo fuera catequista en la parroquia. Eso es una irresponsabilidad. Sí, señora. Catequista es alguien que tiene verdaderamente, primero, una vocación para ser catequista y segundo, bueno, la buena intención, hay que partir de ella, pero también una formación. Hermana, perdón. Se confunde a veces la catequesis con solo dinámicas, así no es. El Centro Catequístico de Zipaquirá no solamente da catequesis en Zipaquirá, sino en todo Cundinamarca. Aquí en Chía también nos da la catequesis. Nosotros nos preparamos como catequistas allá en el Centro Catequístico. Ahorita nos estamos preparando y estudiando virtual, pero ahí nos estamos preparando.
Pues muy bien, felicitaciones a todos ustedes, queridos catequistas. Gracias, su merced, muy ¿Cierto? amable. Entonces nosotros diríamos, pues esta es una contribución también a la formación, ¿no? Este cursito. Es una contribución. Por eso ¿se acuerdan que cuando empezamos con Marcos decíamos, opinen, digan, pregunten, participen, denos su comentario, porque esto es muy valioso. Esto es muy valioso. Yo no sé si alguien iba a decir algo más, porque yo ya como que me tomé la palabra hoy, no dejé hablar al padre William. Yo voy a dejar los últimos minutos. No, continúa, Anita, está muy bonito, yo también estoy atendiendo. Y a ver si me presta el manual de herejías para... El manual de herejías lo voy a fotocopiar. O Luis Alberto, no sé. Bueno, y si no, pues nos vamos metiendo en el 6. Es simplemente algo que quisiera acotar. Bueno, pues que nos movemos en el mundo académico, pues tenemos que decirlo con toda honestidad. En las facultades de teología y en las facultades de estudios bíblicos, pues en las universidades hay libertad de exposición, ¿cierto? De exposición de lo que piensa el profesor, ¿cierto? Pero jamás se le obliga a un estudiante a que debe seguir al maestro en sus exposiciones y en sus ideas. Eso debe quedar absolutamente claro, ¿no? Y el Papa Francisco, no recuerdo el nombre del documento, usted lo sabrá, padre, ordenó que para que un profesor en una facultad de teología o en una facultad de Sagrada Escritura católica, el profesor debe confesar bajo juramento su credo, ¿sí? Y entonces, porque es que hay una cosa que hay que advertirla, ¿no? Y no se van a escandalizar por esto, ¿no? En las facultades, en algunas facultades de teología y Sagrada Escritura, se tienen profesores eminentísimos que pertenecen a iglesias reformadas, con doctorados en universidades muy famosas de Alemania, con doctorados tenaces, ¿no? Pero son verdaderos pozos de ciencia, ¿cierto? Y ellos en sus clases jamás le hacen un proselitismo ni a su iglesia ni a su forma de pensamiento. Entonces, eso nos permite vivir en paz y avanzar en las ciencias bíblicas. Sí, quería pues aportar eso porque la iglesia, lo importante en nuestra iglesia es la unidad dentro de la diversidad. Sí, señor. Sí. Y quisiera aportar también algo. El padre Marco Antonio, Marco Tulio, digo, qué alegría oírlo aquí. Porque me parece muy importante lo que hoy se ha tratado, porque la sala que su merced está dirigiendo es una sala de parroquianos. Y los parroquianos somos la base de la iglesia. Y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí somos catequistas. Yo nací y soy sacerdote por ser catequista. Y este lenguaje que usted nos ofrece, que tiene un toque muy académico, nos sirve a nosotros para aterrizar toda esta teología, toda esta Biblia a los niños, a los parroquianos que son campesinos, que no entienden mucho de teología, pero la profundizan mucho más que nosotros. Entonces yo le agradezco muchísimo porque mi inquietud como sacerdote, yo se lo he expresado mucho a Luis Alberto, que a nosotros nos den, además de todo este estudio tan bello que ustedes tienen, también como pautas para la predicación y para la catequesis, porque creo que aquí la gran mayoría tienen niños jóvenes de primera comunión y confirmación, porque ese es como el metro cuadrado donde nosotros nos desempeñamos como evangelizadores. Entonces, no perder de vista que aquí estamos muchos parroquianos y que es muy importante esa realidad de nosotros y de sacerdotes, que al final nosotros tenemos que predicar con la sencillez y la humildad del campesino el evangelio, ¿no? Sí. Que es muy duro, a veces es más complicado, ¿no?
Es más complicado hacerle llegar el Evangelio así de una manera, con alpargates, digo yo, hacia nuestro lenguaje colombiano para que la gente entienda la profundidad del Evangelio. Sí, bueno, muchas gracias, Padre Marco Tulio. Y pues todos los aportes, porque hoy ha sido muy rico, ¿sí? Alba Lucía o Alba... Sí, Alba Luz. Alba Luz. Una alumna de mi profesor Luis Alberto. Bueno, yo soy catequista también en la parroquia, aquí en la Basílica en Cáqueza, y precisamente pues yo soy muy inquieta con todo esto de la palabra de Dios, de la Biblia. Yo iba comprando libros, yo no había hecho un curso de teología y lo inicié precisamente ahorita en el Obispado Castrense, que se inició por una invitación que hicieron los mismos cursillistas. Entonces me enteré y entré. Y hoy precisamente, pero vean lo curioso, estábamos viendo pues todo lo de la Torá, el Pentateuco, y me surgieron muchas ideas y me dio miedo y sentí miedo por la explicación. Fue una explicación muy chévere, muy bonita y sentí miedo, pero gracias a la explicación que estoy recibiendo ahorita, precisamente es donde yo empiezo, no puede tambalear mi fe por ningún lado, porque empiezo a sentir como esas angustias de que entonces, bueno, el Nuevo Testamento es donde afirma la presencia de Jesucristo, ¿sí? En la Torá, los judíos no creen en para ellos Jesucristo no ha llegado, llegará, ¿sí? Eso es lo que yo entendí hoy en la explicación. Y empiezo a sentir miedos y angustias, que yo sé que tengo que recurrir a mi profesor Luis Alberto ahorita para mandarle una serie de preguntas que tengo que él se vaya preparando. Qué responsabilidad tan tenaz, hermana. Yo ahora la voy a remitir a la hermana y al padre. Al padre William. Al padre William que tiene tiempo. Pero ya Sí. tengo mis 3 profesores que me están aclarando mucho. No, Pero es que mire. ¿Y sabe cuál es la angustia? Porque yo tengo catecúmenos, o sea, los que se inician, estos nuevos conversos, esta gente que inicia un proceso de conversión, pues yo veo en mí que tengo que prepararme muchísimo porque yo tengo que llegarles con muchas claridades, ser muy clara en lo que vamos a ver, porque estamos viendo citas bíblicas y tengo que llegar a ellos con claridad porque preguntas surgen por montones y empiezo yo a angustiar y dije, no, tengo que estudiar más y empiezo a estudiar. Claro, en estas 2 clases ya me surgen preguntas y dudas, pero yo creo que lo que ustedes han hecho hoy me está aclarando mucho, me está dando firmeza en mi fe y como dice la hermana, nosotros tenemos que irnos preparando y la formación es grande para poder uno tener claridad y saber por dónde va y no confundir. Pues yo le agradezco. Pues yo pienso que vámonos quedando con una idea. El capítulo 6 indiscutiblemente lo vamos a empezar dentro de 8 días. ¿Sí? Porque ya es que en 3 minutos que nos quedan. Dentro de 8 días, entonces empezamos el capítulo más largo del Evangelio de Juan. 71 versículos. Va a ser muy interesante este capítulo. Entonces, quedémonos con lo que nos decía el discurso que acabamos de oír, el testimonio de Jesús aquí en del 31 al 47, ¿cierto? Con la pregunta, ¿por qué estudian las Escrituras? ¿Se acuerdan? Que esa era la pregunta que nos hacíamos del versículo 39, pensando que encierran vida eterna, o sea, estudian las Escrituras pensando que encierran vida eterna porque ella da testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Entonces, estudiamos las Escrituras y es un pretexto y un gran pretexto, porque el objetivo ¿cuál es? Encontrarnos con Jesús. Y allá, ellas nos deben conducir allá. Si ellas no nos conducen allá, estamos cerrados. O sea, nos deben conducir al encuentro con Jesús. Ahí está el centro de nuestra espiritualidad cristiana, el corazón de nuestra espiritualidad cristiana es el encuentro con una persona. Con una persona que nació, volvemos a repetirlo, ¿cierto? Que murió, que resucitó, que habita en medio de nosotros, que se hace presente cuando estamos reunidos, cuando 2 o 3 están reunidos en el nombre de Él está en medio de nosotros. Quedémonos con esta idea. Pero ahí viene lo último del versículo 47.
Si no creen en la Torá, en Moisés, ¿cierto? ¿Cómo creerán en mis palabras? La unidad con el Antiguo Testamento. Yo no sé si Fray William quiera cerrar con algo. No, estaba simplemente recordando, a raíz de lo que dijo Luis Alberto, de que, por ejemplo, en el Seminario Mayor de Bogotá, nos hacen juramentar. O más que juramentar, nos hacen profesar públicamente la fe. Firmamos. Y firmamos también un documento. No sé si tú tienes por ahí alguna foto, Anita, Yo a veces creo que tengo fue el una año foto, pasado. pero no sé dónde estará. Donde pues, Sí. y ahí soy yo la única mujer en medio de un montón de varones, pero no tan valiosa es mi fe. Aunque ya me asusta. La única mujer en medio como de cuántos, como de unos 15 curas ahí, sacerdotes, perdón, no, sí, sacerdotes, ahí, pero pues ahí me hacen el campito, me meten en la mitad. Casi siempre me colocan en la mitad y ahí profesamos nuestra fe. Y hacemos profesión de fe, sí. Y firmamos un documento también, qué sé yo. Pero el ambiente para producir herejías es la academia, no hay de otro. Porque ahí los estudiantes y los maestros tienen herramientas para eso. ¿No? Hay herramientas para eso. Es el lugar, si queremos verlo así, de experimentación, ¿no? Es el lugar de experimentación. Pero la pastoral no es para eso. Entonces, si ustedes en algún momento pues ven que alguno de nosotros está predicando cosas medias raras y esto, fraternalmente se le puede llamar la atención y decirle, hombre, mira, pues eso digo en una academia, pero aquí no lo puedes decir. No, aquí no lo puedes decir. Aunque la homilía también tiene que ser formativa, la homilía tiene evidentemente un componente académico, o sea, debe, como había un fraile, pues a mí me contaron, yo no sé si será verdad o no, que él al momento de hacer la homilía decía, yo le pido al Espíritu Santo que me ilumine, que envíe sobre mí su sabiduría para que yo pueda dirigirles a ustedes unas cuantas palabras. Y había un fraile pues ya mayor y además muy preparado que le decía, oye, yo te sugiero que antes de invocar al Espíritu Santo te vayas a la biblioteca y leas un poquito, ¿no? O sea, ganarías más y el Espíritu Santo pues sufriría menos, ¿no? Entonces a veces, ¿sabes? Son como excusas cuando uno no ha preparado una homilía y es un baño como de piedad que en el fondo es simplemente la excusa por falta de formación. Bueno, Luis Alberto, como que llegamos gracias, gracias, profesores. Esta noche ha estado ilustrísima. Ilustrísima suculenta. E ilustrada y suculenta. Suculenta. Le pedimos al padre Marco Tulio su comentario y su bendición. Bueno, entonces invocando la intercesión de Santa Rosa de Lima, uniéndonos a nuestro hermano Fray William, entonces queremos que ella nos dé este don de la virginidad, de la castidad, de la pureza, ¿no? Del corazón y del cuerpo, que nos conceda también a nosotros en este ambiente académico y de aprendizaje, conocer la profundidad del Evangelio para tener un contacto más íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén.
Muchas Amén. gracias y una feliz noche. Bueno, Muchas gracias, gracias. Padre. Feliz noche. Gracias, hermana. Ustedes y que Dios les Gracias. bendiga. Buenas noches y muchas gracias. Muy padre, Bueno, muy bien. esta es una escuela, esta es una escuela, esta es una escuela. Estamos tomando altura, estamos tomando altura. Muy bien, magnífico, magnífico. Buenas noches, gracias. Gracias, padre. Que